Bienvenidos, mi nombre es Abigail Flores y trabajo en la unidad de gobierno electrónico de AGETIC. Yo les voy a explicar la primera etapa de lo que es la metodología de simplificación de trámites, siendo la misma el relevamiento. Al momento de realizar una simplificación de trámites, nosotros realizamos un diagnóstico de la situación actual, luego analizamos los procesos y procedimientos para por último generar una propuesta. Al momento de realizar el diagnóstico o análisis de la situación actual, debemos de primero identificar qué trámite vamos a simplificar y luego posteriormente identificar el problema principal, ver cuáles son los factores que intervienen para que surja este problema, ver tal vez qué actores intervienen a lo largo de ese trámite. Entonces nosotros vemos todos estos elementos para luego realizar nuestra propuesta. Es importante que partamos de identificar el problema y no así de proponer una solución, porque si primero damos una solución, vamos a tener que buscar que el usuario sea quien se acomode a esta solución y no hemos contemplado sus necesidades. Entonces, esta solución que vamos a dar no va a ser eficiente, no va a ser real, porque no nos estamos enfocando a ver qué es lo que busca el usuario al momento de realizar un trámite. Vemos que el usuario es nuestro factor elemental al momento de realizar nuestra simplificación. Va a ser el personaje fundamental porque este va a ser quien nos va a brindar una visión integral de toda la problemática. Él nos va a decir en qué momento ha surgido inconvenientes, tal vez al momento de recopilar los requisitos, al momento de entregarlos, o tal vez al final no le han entregado lo que él quería de acuerdo a los parámetros que le han pedido en una entidad X. Entonces todos esos aspectos nos los va a proporcionar el usuario, también el usuario interno, que serían los funcionarios. Vemos que existen una serie de preguntas que nosotros podemos ir utilizando para poder identificar la situación actual, como ser cuál es el objetivo del trámite, qué usuarios intervienen tanto internos como externos. Los usuarios externos serían la ciudadanía que requiere el trámite e internos serían todos los funcionarios de la entidad. También ver qué tipo de trámite es el que estamos simplificando, ver qué factores intervienen como ser tiempo o qué factores pueden intervenir en la demora del trámite o del servicio. En este caso vemos que nos pueden servir mucho las historias de usuario que podemos llegar a generar para ver, ¿no?, todos esos aspectos. También ver en qué momento existen, por ejemplo, cuellos de botella o en qué momento existe mayor demanda y todos esos aspectos. Al momento de recopilar la información, nosotros, ¿qué es lo que recopilamos? Recopilamos requisitos, recopilamos los procesos y recopilamos la normativa. Vamos a describir cada uno de estos explicándolos. En los requisitos, ¿qué debemos de tomar en cuenta al momento de los requisitos? Los requisitos debemos ver qué cantidad y en qué formato se le está pidiendo al usuario que entreguen los mismos. Ver tal vez le está pidiendo 3 ejemplares o 2, le está pidiendo que sea uno en formato digital, tal vez una copia legalizada. Entonces debemos de albergar todo esto, ¿no?, tener una información detallada del mismo. También ver qué costo en qué costos incurre nuestro usuario al momento de realizar el trámite. Pueden ser depósitos que se le pide, tal vez tiene que realizar una legalización, de diversos aspectos, ¿no? También vemos el plazo, desde que el usuario va a buscar la información, la deja en ventanilla hasta que se le entrega el producto final. Puede, ¿no?, que esto sea una semana, días, depende del trámite al cual estamos queriendo simplificar. Tenemos un ejemplo para que sea un poco más entendible esta parte, que sería, en este caso, el certificado del buen trabajador. ¿Cuál es el objetivo de este trámite? Este trámite lo requieren las personas para poder acceder a una fuente laboral. Recordemos que este es un ejemplo ficticio. ¿Qué actores tenemos? Un encargado de ventanilla, un técnico 1, un técnico 2 y un jefe de unidad. ¿Qué problemáticas hemos observado? Que existen canales de información ineficiente, que el usuario ha tenido que ir más de una vez a recopilar la información para poder iniciar su trámite, que el registro y los documentos pueden tener errores. Al momento de entregar nosotros nuestros requisitos, no siempre se entregan, el usuario no siempre los entrega como se le pide. Entonces, tal vez eso ha sido porque la información no ha sido clara. Otro aspecto que vemos es que hay puntos de atención centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que para este trámite solo se cuente con una sede en La Paz. Existe una demanda de otros departamentos para poder obtener este documento. Entonces, estas personas tienen que viajar hasta la ciudad de La Paz para realizar su trámite. Y eso implica una inversión de costos, una implicación de tiempo. Entonces, vemos que igual es una falencia. En los procesos igual tenemos que ordenar estos, ver de inicio a fin cuál es el curso del trámite, desde que uno deja en ventanilla, qué etapas tiene, cuántos pasos tiene este trámite. También vemos qué tiempo se demora en que se dé curso al trámite,
si se solicitan requisitos extras. Esto nos quiere decir que tal vez a mitad del proceso la entidad requiera que el usuario presente un documento adicional, tal vez una firma que tiene que entregar, no sé, puede ser varios casos. Y también debemos contemplar en qué etapa interviene cada actor, siendo aquí ya solamente los usuarios internos, que son los funcionarios, en qué etapa interviene un técnico, en qué etapa interviene un supervisor, en qué momento se realiza la firma, la aprobación, un informe tal vez. Entonces todos estos elementos los tenemos que tomar en cuenta al momento de revisar los procesos. Para esto se puede sugerir que se realice una visita de campo a la entidad. Continuando con el ejemplo, ¿qué es lo que se ha identificado en los procesos? Vemos que existe procesamiento manual de los documentos. Por ejemplo, en este caso, una hoja de ruta, que todo se inicia un trámite, se le asigna una hoja de ruta y con esta hoja de ruta va a cada uno de los actores que intervienen. Que los procesos no agregan valor. Implica que tal vez existen etapas que son repetitivas. Entonces, ¿esto qué genera? Que exista una mayor demora en la tramitación. Y por último vemos que se generan productos con observaciones. Ya tenemos el documento final, se lo entrega al usuario, pero el usuario al momento de revisar ve que existe una falla, no sé, en su número de carnet o existe una falla en el objetivo del documento. Entonces, estas son observaciones y él, al querer, por ejemplo, acceder a una fuente laboral, le van a observar y no va a poder acceder a la misma, tal vez a una beca, a un viaje, diversas situaciones que se presentan. Entonces, ¿qué hacemos? Entorpecer esa oportunidad que tenía el usuario y esto va a generar bastante molestia. En cuanto a la normativa, nosotros debemos recopilar toda la normativa que respalde el trámite, no dejar de lado ninguna normativa, puede ser un decreto, una resolución, una ley, y evaluar cuál es la que tiene un mayor poder coercitivo, porque al momento de simplificar tal vez nosotros vamos a tener que tomar en cuenta tal vez alguna modificación. Entonces nosotros tenemos que tener toda la normativa recopilada para que nosotros realicemos una simplificación real, realista. Ya una vez identificado el problema, recopilado toda la información, ya pasamos a una siguiente etapa que es el procesamiento y definición de toda la información que hemos relevado. En este caso, igual se sigue tomando en cuenta la perspectiva de los usuarios. Para tener este procesamiento y definición y así ordenar la información que tenemos, contemplamos una serie de herramientas. En la primera es una tabla de relevamiento, en la que nosotros escribimos el trámite, el área, puede ser el departamento que interviene, una etapa, cada etapa, ¿no? Una breve descripción del trámite, los requisitos, en qué cantidad y un detalle también de los requisitos, porque hay unos requisitos que sí contemplan una especificación más esencial. ¿Qué costos, tanto directos o indirectos, que tiene el trámite? El flujo de un inicio a un final, los plazos y también la normativa. Todos estos datos nosotros los podemos graficar mediante una tabla para tener una información ya más ordenada que no se deje nada de lado. Otra herramienta que también utilizamos son los diagramas de flujo. En los diagramas de flujo nosotros podemos observar que se puede graficar todo el proceso, todo el curso que tiene el trámite, desde un inicio hasta que llega al usuario final. Ahí vemos que se debe de revisar los procesos actuales, las áreas que desarrollan, es decir, qué etapas tiene que pasar el trámite y los actores que intervienen. Ya tomando en cuenta toda esa información que se tiene que tener, todos los aspectos que no debemos dejar de lado, se dan una serie de recomendaciones finales al momento de realizar un relevamiento, como ser que toda la información que nosotros estamos relevando esté detallada y completa. Esto quiere decir que no debemos de dejar nada de lado. Por ejemplo, si dejamos de lado que existe mayor demanda o existe una traba o un cuello de botella en determinada parte del proceso y no contemplamos eso, no vamos a poder enfocarnos a solucionar ese problema. Entonces todo tiene que estar completo, no podemos dejar nada de lado. Luego, la información que tenemos tiene que estar ordenada y ser íntegra. No podemos cambiar ningún tipo de dato en este momento, porque nosotros lo que estamos haciendo es como tomar una fotografía de la situación actual. No podemos cambiar nada. Ya cuando demos nuestra propuesta vamos a poder ahí sugerir que se digitalice, que se supriman tal vez ciertos pasos, pero en este momento es como una fotografía que estamos tomando y no se debe de cambiar nada. Todo debe ser íntegro. Y por último, siempre nuestro enfoque al beneficio del usuario es fundamental. Contemplando todos estos detalles, espero que haya quedado todo claro. Entonces, hasta una siguiente oportunidad. Gracias.